pero Dios para qué nos salva y nos tiene en la tierra, para qué profetiza sobre un niño que no ha nacido y le da nombre y le da propósito y le da fuerza y le da el espíritu y le da una consagración, porque hay un propósito de nación sobre él. El Espíritu Santo se fue y no nos damos cuenta. Y es como si el Espíritu Santo se fuera, ¿la iglesia sería igual? Esa es la pregunta, digamos, si el Espíritu Santo se va a tu iglesia, ¿sería igual? ¿Sería igual todos los servicios, todos se mantendría igual? Porque sí, es que el Espíritu Santo se ha ido y no nos hemos dado cuenta. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí en otro episodio de En la Mesa Podcast. Ya vamos, episodio 11, temporada 3. Vamos muy juiciosos, espero que estén súper metidos, espero que estén ahí todas las semanas. Eso es lo que nosotros queremos, y que ustedes compartan la mesa con nosotros, que compartan también las conversaciones que nosotros estamos teniendo y lo que está haciendo quemar nuestros corazones, la revelación que está haciendo quemar nuestros corazones en este momento. Y bueno, estamos aquí 2/3 de la mesa otra vez porque Dani no ha vuelto. Daniel está muy ocupado en Bogotá. Dani se ha transformado en esta temporada. Lo hemos tenido. Es que yo cuando estuvimos con Pablo y Gaby, yo es que Dani, ¿cómo has cambiado? Y Santi. Entonces, no. Pero Dani no está, pero está la tercera parte de la Trinidad, está con nosotros, el Espíritu Santo. Entonces entonces estamos 3. Entonces sí, estoy con Santi. Mucho gusto. Mucho gusto. Santi, ¿cómo estás? Bien. Santi, que estamos aquí. Santi estuvo predicando el domingo. Estamos haciendo varias cosas por aquí, trabajando para la ciudad, trabajando para que Dios encienda su fuego en esta ciudad. Yo creo que es lo que Dios está haciendo. Pero más allá de eso, también estamos trabajando para que este fuego no solo se quede en lo que nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo lo que yo diría es literalmente un avivamiento, donde uno no mira el reloj para cuando se acaba las reuniones, sino lo miramos es que pasó todo este tiempo y el tiempo se pasó así, porque simplemente estamos en fuego y anhelamos más y más de Dios. Estamos viviendo esto, pero el Señor me decía como no, tienen que compartir ese fuego, tienen que compartirlo con las personas que están al otro lado y que se puedan poner en fuego más y más por Dios. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar del llamado del Nazareo, y eso es muy importante. Hay algunos de ustedes que probablemente ni siquiera saben qué es un nazareo, y es importante traerlo, ya que venimos, digamos, con una que línea. entiendan que no es nazareno, sino nazareo. Y es una línea de pensamiento que es, venimos, digamos, desde el hablar del ayuno, desde el propósito, desde todas estas cosas, y llegamos a un lugar de, ok, el llamado del Nazareo es el llamado de los que son llamados a preparar el camino para Dios. Es básicamente, digamos, los que van a tener la victoria, de donde viene, digamos, la fuerza del Espíritu Santo. Todo viene desde el llamado del Nazareo, y tenemos 3 nazareos, digamos, claves de los que Dios me ha estado hablando en la Biblia. Son Sansón, Juan el Bautista y Samuel. Que de hecho yo estaba leyendo la historia de Samuel, y Ana, en su promesa, Dios dice: no pasará navaja sobre su cabeza, lo consagraré a ti. Pero entonces hay diferentes, digamos, resultados desde los nazareos. Pero bueno, primero, no sé si tú quieres dar un poquito más contexto de los nazareos, o lo que el Señor te ha revelado a ti sobre esto, que es cómo preparar el camino para Dios y cómo Dios lo hace por medio del llamado al Nazareo. Sí, bueno, mucho gusto. Me encanta estar aquí otra vez por una visita flash, pero qué gozo poder estar. Entonces, yo diría que nosotros podemos ministrar a la gente, hablando ya del tema del Nazareo. Obviamente vamos a hablar de un nivel de consagración y un nivel de cercanía a Dios muy importante. Entonces sí hable un poquito más grande en cuanto a los que están en ministerio, la gente que está sirviendo en alabanza, en adoración, los que predican, toda esa gente. Hay algo que nosotros decimos, y es: uno puede ministrar a la gente sin santidad, pero no puede ver a Dios sin santidad. Entonces, desafortunadamente,
a veces pasa así, o el nivel de consagración no significa el nivel de tus dones a veces, pero lo que Dios quiere hacer, y realmente eso se ve en los nazareos, los que Dios llamaba para salvar una nación, los que Dios llamaba para traer una nueva, digamos, forma o representación o gloria en el caso de Samuel, sí, la presencia de Dios, la palabra de Dios, en el caso también de Sansón, de traer otra vez a Israel la presencia de Dios porque Dios se había ido, en el caso de Juan el Bautista, literalmente preparando el camino para Jesús. Dios requiere un nivel de consagración, de santidad, de separación de unas cosas que no se lo pide a todo el mundo, pero al final los nazareos son los que lideran el camino. Y podemos contar, digamos, la historia de la cultura hebrea o lo que se conoce, digamos, y que cuentan de cómo eran las batallas en los tiempos de Israel, que decían era que los nazareos, como no se pasaban navaja, tenían el pelo muy largo. Entonces lo que dicen es que cuando iban a la guerra, digamos, la gente sabía que Dios estaba con los nazareos, siempre eran grandes guerreros y tenían como esa valentía, o sea, como que el Espíritu de Dios los tomaba, como era, digamos, el ejemplo de Sansón. Entonces, cuando el pueblo de Israel estaba y veía que alguien se empezaba a soltar un poco la melena y salían a la guerra, la gente dice que se emocionaban y empezaban a gritar y salían detrás de ellos con esas ganas porque sentían como que Dios iba con ellos. Los nazareos iban adelante y los nazareos eran gente que estaban consagrada y ungida a Dios de tal forma que si ellos iban, Dios iba. Básicamente era como esa historia en cultura hebrea de lo que eran los Yo, nazareos en la batalla. yo creo que es importante contextualizar qué es un nazareo, ¿no? Pero es eso, o sea, imagínense ahorita las personas que tienen los man buns, la colita acá, y ellos lo tenían, digamos, puesto, hasta los samuráis también, Los pero samuráis se parece. tenían, digamos, el bollito acá, ¿cierto? Lo tenían puesto y luego cuando van a la guerra se lo sueltan y entonces el momento que se lo sueltan es como que hay un grito de todo el ejército porque es decir, Dios está con nosotros, porque sabemos que hay uno que se consagró a Dios, entonces Dios lo va a acompañar a él y porque lo va a acompañar a él, pues nos va a acompañar a nosotros. Amén. Entonces, ¿qué es un nazareo? Un nazareo básicamente tiene digamos, tres llamados, ¿no? No puede tomar vino ni sidra, o básicamente algo alcohólico, Tres por decirlo así. requerimientos, sí. No podía tocar nada inmundo, que en su momento era, no podía tocar nada muerto, no podía tocar, digamos, un animal que era inmundo para Dios, cosas inmundas, y debía mantener, o sea, no podía pasar navaja sobre su cabeza, ¿sí? Porque eran, digamos, momentos en los que estas personas se consagraban completamente a Dios y los nazareos eran consagrados a Dios. Sansón fue consagrado a Dios desde antes de su nacimiento. Su nombre fue declarado desde antes de su nacimiento y Sansón significa varón muy fortalecido o varón muy fuerte, ¿sí? Porque Dios ya declaró su propósito desde antes. Pero lo más poderoso de la historia de Sansón es que la fuerza, que es toda la historia, la fuerza de Sansón viene es por medio del Espíritu Santo, ¿sí? La fuerza de Sansón es el Espíritu Santo. Correcto. O sea, el varón muy fortalecido, muy fuerte, es varón que, digamos, que lo toma el Espíritu Santo, o varón del Espíritu Santo. Esa es la clave, porque, digamos, ¿para qué somos consagrados? ¿Para qué venimos a Dios? ¿Para qué buscamos a Dios? ¿Para qué buscamos la santidad? Si no es para una relación cercana con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hemos hablado muchas veces que, y esto ha estado quemando mucho mi corazón, que es el Espíritu Santo, como es esta historia cuando le cortan o si les hago un spoiler de la historia de Sansón, cuando a él le cortan el pelo, se lo cortan, bueno, los filisteos a causa de que le reveló su secreto a Dalila. Cuando a él le cortan el pelo, dice que el Espíritu Santo se fue y Sansón dice, haré esta vez como lo he hecho todas las otras veces, ¿sí? Lo haré esta vez también. Pero cuando él se levanta dice que el Espíritu Santo lo dejó y Sansón no se dio cuenta. Y eso es lo que ha estado pasando en la iglesia mucho, que hemos estado tan ocupados del activismo, a pesar de que hay iglesias que no, o sea, yo amo el activismo, también amo
actuar, hay que ir, hay que evangelizar, hay que ser activos en la ciudad si queremos impactar, pero estamos tan ocupados en domingo tras domingo en esto, 30 minutos esto, 3 canciones rápidas, que yo nunca he sabido quién fue el que puso lo de 3 canciones rápidas y 3 canciones lentas. Nunca. Yo no estoy de acuerdo Yo nunca lo he personalmente. entendido, pero siempre, digamos, es como que no, la iglesia va a ser así: 3 canciones rápidas, 3 canciones lentas, 30 minutos de prédica, y luego, como hay varios cultos, entonces el siguiente, y saque, y meta, y saque, y al final, ¿dónde está, digamos, el Espíritu Santo? Y es lo que decíamos de esas reuniones. No significa que no haya orden en el Espíritu Santo, pero es como, ¿qué pasa si el Espíritu Santo quiere hacer algo? Digamos, si el Espíritu Santo viene y quiere hacer algo y nosotros decimos, no, no, qué pena, es que ya se acabó este culto. Ya no, ya vamos a lo siguiente, qué O pena, es los que no tenemos anuncios. tiempo para ti, ¿cierto? Entonces es como el Espíritu Santo se fue y no nos damos cuenta. Y es como si el Espíritu Santo se fuera, ¿la iglesia sería igual? Esa es la pregunta, digamos, si el Espíritu Santo se va a tu iglesia, ¿sería igual? Sería igual, todos los servicios, todos se mantendría igual, porque sí, es que el Espíritu Santo se ha ido y no nos hemos dado cuenta, ¿sí? Y hay muchas venas hacia donde nos podemos ir, porque hay diferentes cosas, pero el Nazareo básicamente es uno que es consagrado a Dios para preparar el camino de Dios a la tierra, para preparar la salvación de Israel, para preparar la Correcto. salvación de muchos, pero es por medio de una relación con el Espíritu Santo, o por lo menos, porque la historia de Sansón es que él tenía el Espíritu Santo, pero no tenía una relación con el Espíritu Santo. Tremendo. Me parece similar a cuando, por ejemplo, hay palabras que Dios dice que fuiste mi siervo aunque no me conociste. O le dice a Efraín que, digamos, yo te llevé de las manos aunque no me conocías. Sansón fue algo muy parecido porque él conocía a Dios, pero nunca conocía al Espíritu Santo. Y igual yo quería hacer también contexto que en el Antiguo Testamento y en la ley había el voto, o sea, existía el voto del Nazareo, cosa que lo menciona, por ejemplo, el apóstol Pablo, que él lo hizo, es que hacían era como un ayuno de Nazareo y al final del ayuno de Nazareo ya, por ejemplo, se rapaban todo el pelo para mostrar como purificación y tal, pero hubo casos especiales Purificación García. como es el caso de Sansón, que ya va a leer el versículo donde dice, y él será nazareo desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces, digamos, es como si uno viviera en un ayuno de por vida, pero era porque era el nivel del llamado Y, sobre la nación. pero cuando uno tiene un llamado, y es muy loco porque dice será Nazareo desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. O sea, el momento que él muere no es cuando muere, él muere cuando le cortan el cabello. Sí, él muere cuando pierde su Por- llamado. Porque es el momento, digamos que... Y es muy loco con Sansón, porque la Biblia dice como cuando Dalila viene, y bueno, para contextualizarlos, dice que él se enamoró de Dalila. O sea, él se enamoró de una mujer. Y eso es muy clave porque a veces, digamos, se habla mucho de las mujeres, y es clave, digamos, hablarlo, o no de las mujeres, sino de los espíritus que hay. Entonces, digamos que está Jezabel, y entonces, no, Jezabel y Dalila, ta, ta, ta. Y yo estaba hablando con un amigo que estoy, digamos, discipulando y ayudándole. Y yo le decía, es que Jezabel viene más, digamos, obviamente por el espíritu de brujería, pero viene de lujuria, de deseo sexual, más que por un amor o algo así. Es, Sí. es simplemente deseo, pero Dalila es amor. Sí, Porque Jezabel es dice, una atracción más porque, sexual. sí, porque dice que Sansón se enamoró de Dalila. Y Sansón siempre fue como un romántico, siempre él, digamos, se iba a casar con la otra filistea, también, digamos, se enamoró de ella, y luego ella básicamente le es infiel. Cuando él viene a casarse con ella, ya está con otro filisteo, y él va y mata un poco de filisteos a causa de eso. Y él dice que se enamoró de Dalila. Cuando él se enamora de Dalila, en medio de esa relación de amor se vuelve una relación extremadamente tóxica. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque literalmente tiene que ver con lo que está pasando ahora. Tiene que ver con lo que está pasando en las vidas de las personas en este momento. Tiene que ver, y es entender lo que se está moviendo detrás. Porque empieza una relación tóxica donde él dice que hasta se quiere morir, cuando ella le está diciendo, es que si tú me amas, en ese secreto le dices que si tú me amaras, me dirías el secreto de tu fuerza.
y le decía hasta que él se quería morir. Esas relaciones de toxicidad donde hay ansiedad, donde la persona viene Mucha y no causa dependencia emocional. dependencia emocional, no causa como ese amor, sino causa como esa ansiedad, como, no, y esta persona viene y yo no sé qué, pero entonces luego están y luego no están y entonces se vuelve algo tóxico y él se enamora de ella, pero a causa de ese amor o ese enamoramiento es lo que lo hace caer. Y cuando ella viene y le dice, él le dice, digamos, 2 veces, le dice, si tú me haces esto, entonces seré como todos los otros hombres. Y esa fue la revelación, digamos, una revelación gigante que yo he tenido, que el Señor me decía como, ¿tú quieres ser como los otros hombres? ¿O tú quieres ser como los otros ministros? ¿O tú quieres ser como las otras iglesias? O sea, lo mismo de siempre, lo que siempre ha pasado. ¿O quieres algo diferente que viene por medio de la consagración, que es lo que verdaderamente va a liberar tu ciudad, va a liberar tu país, va a liberar tu barrio, va a liberar tu familia? Porque si queremos resultados diferentes debemos tener Acciones métodos diferentes. diferentes, ¿sí? O sea, si Acciones queremos ser diferentes. como todos, y es que es muy loco porque le dice, si tú me haces esto, entonces seré como todos los hombres. O sea, entonces seré normal, seré alguien más, seré alguien del montón, seré ir esto, una vida en la que se va, se levanta, va al trabajo, vuelve a la casa, se demora, llega, ve una novela, apaga, luego se levanta otra vez, y es como una vida que no tiene nada de impacto. Y el Señor me decía como tú quieres ser como los otros, o hasta como las otras iglesias que tienen estos feligreses o estas personas que van, estos miembros 100 o 50 o ni siquiera por el número, sino que son reuniones y ya, y es como los domingos. Y yo le decía, Señor, o sea, si tú me llamas a ministerio, yo no quiero eso no lo quiero. Pero si es algo que va a traer avivamiento, si es algo que va a traer avivamiento a una ciudad, si es algo que va a cambiar y transformar vidas, si las personas van a ser sanas, si las familias van a ser restauradas, si vamos a vivir lo que se vivió en Hechos, entonces eso sí lo quiero. Pero Trem- viene por medio de una consagración. Tremendo que digamos, algo importante también para ver es que incluso Sansón siendo el nazareo consagrado, él pensaba en método y no en relación. Entonces es interesante que cuando le preguntan cuál es el secreto de tu fuerza, él nunca se le ocurrió decir es el Espíritu Santo. Él decía era, si me cortan el cabello. O sea, porque eso es método. Pero tú ves, por ejemplo, el contraste con David, que David peca con Betsabé, y en el Salmo 51 dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, por ejemplo, David sabía que su secreto era el Espíritu Santo. Aún el secreto de la fuerza para matar 1000 filisteos, para derrotar a Goliat, para hacer todas las cosas que él hacía, porque él entendía que era la relación, era la persona del Espíritu Santo, el secreto de su éxito, de sus victorias. Y Sansón, aún cuando lo vivía, no lo sabía, de pronto porque nadie le enseñó o no tuvo esa relación. Entonces, incluso en este voto de Nazareo, cuando nos escuchan, hay gente que está en fuego. Y yo conocí dos muchachitos en la conferencia en Bogotá. Vi unas cosas tremendas, oramos, ellos están en fuego. Gente, por ejemplo, Alejandro, que es un pastor, un predicador, también tiene como 16, 17 años. Digamos, para todos ellos que ven estas cosas y quieren consagrarse, incluso que no se vuelva el método de decir, no, yo voy a empezar a ayunar 30 días o voy a empezar a ayunar 10 días o voy a orar todas las noches y voy a hacer que todo es bueno porque uno desarrolla disciplina espiritual, pero que nunca se nos olvide que es una relación, que hay una persona al otro lado de la conversación, que hay una persona al otro lado que siente, que ama, que espera, que tiene, digamos, o sea, es una persona. Y también entender al Espíritu Santo y conocerlo más, porque no solo es el método para alcanzar un resultado, sino es el proceso de conocerlo a Él y a caminar con Él. Yo creo que lo más importante de esta historia, porque es como la revelación que está ardiente en mi corazón, y es el amor. Porque dice, después de esto aconteció, Jueces 16:4, cuando ya conoce a Dalila, porque ya viene, digamos, de 2 capítulos y hemos leído su historia y sus victorias y varias cosas, y entonces los filisteos, digamos, simplemente no pueden en contra de Sansón. O sea, es que simplemente es más poderoso que ellos. Y yo quiero que lo escuchen hacia esto. Obviamente, lo de Sansón es una historia real y que pasó y todo esto pasó, pero nosotros lo tenemos para aprender de ello Ujú. hacia lo que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Entonces dice, aconteció que se enamoró de una mujer del valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila.
Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza, cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 100,000 ciclos de plata. ¿Qué significa? O sea, él se enamora de una mujer filistea, y lo que viene en los príncipes, o sea, es como en lo espiritual uno tiene tanta autoridad en el Señor, tanta autoridad en el mover de Dios, tanta autoridad por medio de la sangre de Jesús y por medio del mover que uno tiene esa fuerza, y lo único que el enemigo puede hacer es engáñale e infórmate de él para que le podamos vencer. O sea, engáñale, digamos que él se enamore, y engáñale para que él pierda su fuerza por medio de tu vida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es? Nosotros estamos moviéndonos, por ejemplo, en los eventos, por ejemplo, entonces están, y hay 1,000 personas, 2,000 personas, 1,800 personas, 400 pastores, hay avivamiento, aquí también hay muchos moveres, y entonces llega en ese momento de la fuerza los filisteos, o el enemigo no puede parar eso, pero la manera que lo quiere parar es por medio del engaño, por medio de decir, como te quiero quitar tu fuerza por medio de algún tipo de distracción, ¿sí? Y era la manera que él iba a poder perder su relación con el Espíritu Santo, pero es muy loco porque dice, enamórate. O sea, él se enamoró de ella, entonces Sansón o cada uno de nosotros buscamos amor. Siempre el hombre o la persona estaba hecha para buscar amor, porque cuando fuimos separados de Dios, fuimos separados del amor. Entonces, cuando queremos entrar al amor, otra vez, el hombre está constantemente buscando amor. Necesitando amor. Está necesitado amor porque es una parte que le fue quitada por medio de, digamos, la pérdida en el jardín de Edén, ¿sí? El pecado nos separó completamente de Dios, pero siempre estamos buscando ese amor. Entonces, cuando él se enamora de esta mujer, es porque no tenía una relación con el Espíritu Santo. El que nos debe llenar es Dios. Cuando Él nos llena, nos permite obrar de una manera que somos intocables. Porque ya lo que nos faltaba fue llenado. Si ven a una persona que está tomando, que está en drogas, o si está con mujeres, todo siempre es una falta de amor, falta de Dios. Entonces, cuando estamos llenos de la plenitud de Dios, ya no necesitamos más hacia allá. Yo cuando empiezo a tener ciertos deseos y todo, es cuando yo miro cómo está mi relación con Dios. Porque si no está, entonces se empieza a crear como esa necesidad de necesito llenar con esto, o con esto, o con esto, o con la aprobación, o con lo que esta persona me diga, en vez de, digamos, ser lleno de la plenitud de Dios y desde ahí amar. Entonces, Sansón tenía el Espíritu Santo, pero no tenía una relación con el Espíritu Santo. Entonces, como lo tenía y no tenía una relación, buscó llenar con alguien, con algo más, y el enemigo vio esa oportunidad y literalmente le dice, ¿cómo lo podríamos vencer? Para que lo atemos y lo dominemos. O sea, literal, para atar el propósito. Tiene la mentalidad. De dominar, o sea, porque lo que él quiere son 2 ejércitos, Sansón es el que los está matando a todos, y lo que el enemigo quiere es atarte, ¿sí? Porque aquí ni siquiera estamos hablando de salvación, es que yo en mi vida he visto ejemplos, personas que yo conozco personalmente que tienen o tenían un gran propósito y ese propósito fue atado. No significa que no van a tener salvación, pero en la tierra fueron dominados y atados, y entonces fueron, digamos, su propósito fue detenido. O fue estancado, minimizado. se quedó estancado, Sí. a causa de que el enemigo encontró la manera de atar, de dominar. Y eso es bueno ahí que lo mencionas, yo siento decirlo porque nosotros tenemos un entendimiento que de pronto hay gente que nunca ha escuchado. Y es importante darnos cuenta que el propósito de Dios no es únicamente que seamos salvos. El propósito de Dios no es únicamente que vayamos al cielo. Eso es solo el principio. Eso es solamente entrar por la puerta. Pero Dios nos quiere en la tierra. Y hay gente que dirá, ¿cómo que está diciendo? Si Dios quisiera que únicamente fuéramos salvos y fuéramos al cielo, entonces nos salvaríamos y Él nos llevaría, o nos arrebataría, o moriríamos de una vez. Pero Dios, ¿para qué nos salva y nos tiene en la tierra? ¿Para qué profetiza sobre un niño que no ha nacido y le da nombre y le da propósito y le da fuerza y le da el espíritu y le da una consagración? Porque hay un propósito de nación sobre él. Porque siempre cuando Dios quiere recuperar la tierra, lo que perdió Adán, Él lo quiere recuperar, y Jesús, digamos, limpió el camino y abrió el camino para que nosotros ahora ocupemos la tierra que Él ya ganó.
y en el nombre de él. Entonces Sansón tenía un propósito que sí, puede que sea salvo, pero él tiene un propósito sobre nación y el enemigo va a intentar detener ese propósito. Entonces en ese momento tenemos que entender que ahí él está en una guerra contra el enemigo, o sea, él no está, su guerra ni siquiera era en sí la tentación de mujeres, su guerra era contra los filisteos como el ejército de Israel que era él solo, como el juez de Israel, y por eso cuando uno entiende su propósito, juega menos con el propósito, porque él, digamos, Dios lo envió a los filisteos, pero él no entendía que Dios lo envió a matar a los filisteos. Entonces él decía, pues si está con los filisteos, de pronto Dios me envió y a que me case con una filistea. Y No, todo el tiempo él pensaba. Pero él sí sabía lo de los filisteos, pero O sea, yo no digo, pero entendió. no se acuerda. O sea, obviamente cuando los papás lo empiezan a enseñar y le dicen, se nos apareció el ángel de Jehová y nos dijo, primero no puedes tomar vino, no puedes cortarte el pelo, y es para que le des libertad a Israel de los filisteos. Entonces él sabe su propósito, pero él, como se siente enviado a los filisteos, empieza a confundir si al estar con ellos también tiene que casarse con una filistea, también tiene que ir a fiestas con los filisteos. Entonces a veces Dios nos envía a un lugar y uno empieza a confundir cuál era el propósito inicial, porque puede empezar a confundir si ya está ahí, pues, o sea, si Dios, por ejemplo, me envía a gobierno, entonces a la persona se le olvida que en gobierno Dios lo envió es para hacer políticas justas y dice, bueno, Dios también me envió, de pronto voy a hacer una platica, de pronto voy a tener más votantes, de pronto esto, de pronto lo otro, y la gente empieza a confundir que a dónde Dios lo está enviando y para qué lo está enviando, y el lugar lo empieza como a distraer, a engañar y a contaminar en que Dios lo está enviando. Y es importante saber que Dalila llegaron los filisteos a ella y le hablaron, y digamos los filisteos ellos ya tenían un propósito con él, ¿cierto? Porque cuando hay un llamado de Dios, no solo Dios lo sabe, sino el enemigo también lo sabe, porque el enemigo lo sabe a causa del fruto. O sea, esto empieza a pasar a causa del fruto. Claro. Todo esto pasa porque los filisteos tienen miedo. O sea, esto es lo que yo quiero que ustedes agarren, que es, los filisteos en su momento tenían miedo de Sansón porque decía este man, o este hombre, que no sabemos porque uno se imagina a Sansón todo grande, pero yo creo que Sansón era súper normal. Por eso todos eran, ¿cuál es el secreto de su fuerza? Y por qué nos está matando a todos y nos gana a todos, y con una quijada de asno viene y mata un poco de gente, un poco de filisteos, guerreros que han estado entrenando. O sea, él es mucho más fuerte que nosotros, y cuando está ese fruto, ellos dicen, lo tenemos que atar de alguna manera. Pero entonces Dalila puede ser una mujer también, pero también puede ser algo que te va a enamorar. Sí. Puede ser, entonces estás en gobierno, puede ser el amor al poder, ¿sí? Que te va a atar para atar tu propósito y te va a dominar. Es lo que quiere que te domine. O el amor por el dinero si estás en finanzas, ¿cierto? La ambición, el entrar, y tú sabes que Dios te llamó para financiar el reino, para dar empleo, para sacar mucha gente de la pobreza, pero entonces en medio de eso es el querer más y más y más y más, y de alguna manera eso te empieza a dominar y te ata, y ata tu propósito. Come on. Te ata y te domina, está brutal eso. Entonces, digamos, no tiene que ser una mujer, aunque puede ser, o sea, digamos, es lo que yo decía, y cuando estaba en esta llamada, yo le decía a mi amigo como, mira el propósito de Neymar. O sea, Neymar fue, y creo que de hecho lo hemos hablado acá, pero hemos Neymar, hablado en otros podcasts, sí. Neymar le profetizaron que iba a llegar allá. Y él llega allá, pero le dijeron, cuando llegues allá no te olvides de quién te llevó allá. Y obviamente él ha tratado y poner 100% a Jesús y todo eso, pero sin una relación profunda con el Espíritu Santo, él no se da cuenta que Dios lo mandó allá para ser una persona de un impacto gigante sobre los niños, la siguiente generación, y sobre todos los otros futbolistas. ¿Pero por qué? Porque pasa de ser una persona que necesita como, Señor o pastor, ore por mí, sino a tener una relación tan profunda que él se vuelve un pastor para los otros futbolistas, ¿cierto? Y eso es lo que Dios quiere, y eso es lo que... No, incluso, perdón, y toco el tema de Neymar 3 segundos, y es que yo una vez leí que en una cláusula cuando el PSG se lo va a llevar del Barça, y le pusieron una cláusula que le pagaban como 1 millón de euros si no se ponía lo que decía 100% Jesús. Y yo decía, es que no puede ser más espiritual
que literalmente ellos tratan de contratar a Neymar, que en la celebración de la Champions del Barça se había puesto Sí. 100% de Jesús, y lo intentan literalmente decirle, te compramos, digamos, tu llamado. Sí. O sea, te compramos tu boca para que no hables, para que no muestres, o sea, porque el impacto al que Dios lo llamó es ese, y el enemigo le dice, mira, te damos 1.000.000 de euros esta temporada si no te pones eso. Y Entonces, es literal lo que pasó acá, porque ellos vienen a Dalila con dinero. sí, con dinero. Todos y eran los príncipes de los filisteos, o sea, todos están con tanto miedo y la única manera de pararlo era engañándolo. Y yo quiero que reciban eso, o sea, la única manera de parar ese propósito es engañándote para que te salgas de lo que Dios quiere para ti, ¿sí? O sea, eso es muy clave, porque es engañando por medio de la ofensa, engañando por medio de la visión. Entonces yo tenía esta visión clara, pero entonces llego allá y entonces no, y entonces hay un poco de mujeres aquí, hay un poco de dinero acá y me están ofreciendo esto, y entonces las fiestas y todos mis amigos y entonces todo esto, y todo empieza a ser así para distraer, para engañar, para atar el propósito y uno termina siendo dominado. Y entonces dice, para terminar aquí, es en el versículo 9, no, en el versículo 7 dice, la primera vez que Dalila le dice, y él le dice, si me ataren con 7 miembros verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. O sea, esa es la clave. Entonces me debilitaré y seré como cualquier otro. O sea, entonces, digamos, no por darle a Neymar ni nada, pero se vuelve como cualquier otro futbolista. ¿Sí? Entonces Mohamed Salah puede llegar al top 3 del mundo, o yo no sé qué, Lionel Messi, o el siguiente, Vinicius Junior. Entonces me debilitaré y me volveré como todos los otros, ¿cierto? Entonces sí, bueno, muy chévere que jugaste muy bien fútbol, pero Dios te dio algo, un momento, una ventana, y no significa que Neymar no va a llegar al cielo, esa es la clave, sino que Dios le da una ventana y a causa de la distracción esa ventana ya se cierra y ya Neymar está en Qatar. Y cuando él, o sea, él tenía tanta gracia y tiene tanta gracia que yo creo que todos los que nosotros crecimos viendo a Neymar, a pesar de que estaba Cristiano y Messi, todos querían ser Neymar, todos querían ser ese jugador así, hacer las gambetas y todo. Pero en esa ventana de tiempo, ¿qué hizo con esa ventana de tiempo? Esa es la clave, porque entonces me debilitaré y seré como los otros hombres. El caso es que se va el Espíritu Santo de Sansón, él no se da cuenta y le quitan lo atan y le quitan los ojos, que significa que él ya no puede tener visión hacia el siguiente, que es el dominio. Cuando ellos dicen le ataremos y le dominaremos, le ataremos y le quitaremos los ojos. O sea, le vamos a quitar la visión, le vamos a quitar la manera de que, como Dios ve, de ver aún la nación como Dios la ve, y entonces a él le toca caminar así, entonces ya lo tienen que llevar, y entonces lo llevan al palacio de ellos a reírse de él. Y luego Dios vuelve y él sí termina cumpliendo su propósito, pero no de la manera que Dios originalmente pensó. Entonces, ¿por qué le costó la vida. Y le costó la vida, ¿sí? Cumplir el propósito le costó la vida. Entonces, yo creo que esto es lo más importante. O sea, para nosotros si estamos en un momento de fuego, lo que estamos hablando, de los eventos, de esto que estamos teniendo nosotros aquí en Pereira, el grupo que tenemos y los diferentes eventos que se están haciendo acá y el avivamiento que verdaderamente sentimos, vivimos y tenemos muchos testimonios de eso, es un momento de decir, o sea, claro, o sea, el enemigo quiere venir, pero ¿cómo quiere venir? Sí. Quiere venir por medio de la distracción para engañarte. Ni siquiera, es que es muy loco porque ni siquiera lo mataron. A Sansón no lo mataron, sino querían atarlo y dominarlo. Ellos querían era divertirse con el que se ve en el último capítulo. Cuando hay un hombre fuerte que no tiene visión, dice que el enemigo se divierte. Es durísimo eso, pero es una palabra que vamos a dar ahorita en el evento, pero iba a decir un tip al final, porque uno dice, ok, ¿cómo identifico si a mí me está pasando que en mi vida haya una Dalila y yo quiero servir a Dios? Digamos, consultar al Espíritu Santo. Vuelvo al paralelo con David. Cuando David peca con Betsabé y Sansón peca con Dalila, hay algo que diferencia su reacción y cumplir su propósito. Es escuchar la voz de Dios.
Entonces David tenía dos cosas que Sansón no tenía. Uno, David consultaba a Jehová, dice constantemente David consultaba a Jehová, aun cuando en ese tiempo no se podía hacer normalmente, Sí, eran él los se puso el sacerdotes, efod, sí. pero también tenía amigos profetas. Entonces, como saben que mi ADN es profético y es en lo que yo vivo y me encanta, recomendación, tengan una relación con el Espíritu Santo y relaciónense con personas que tengan el Espíritu Santo. Que tenga Porque Sí, y ha si pasado estás con el mucho. cuerpo, si estás conectado, Dios te va a permitir, de pronto te da una advertencia, te da una palabra, un sueño con alguien que está a tu alrededor, si también no estás Literal. escuchando, y Dios te puede salvar porque vino Natán y salvó lo que Sansón no escuchó. ¿Qué pasa si alguien llama a Sansón a la medianoche y le dice, Sansón, te vi que le estás contando secretos a Dalila, cuando fue la primera dos veces y le dice, por favor, salte de ahí, corre. Pero es que es muy loco porque Sansón estaba viviendo con los filisteos. Ujú. Sí, porque no le, o sea, se fue estaba de visitante, no estaba de local. Entonces, digamos, eso es lo importante. Cuando uno tiene un lugar local, uno tiene un lugar que no tenemos una comunidad de personas en el espíritu, orando, oramos los unos por los otros. Estamos, ¿qué me pasó esta semana? O sea, una amiga vino y me dijo, esto y esto y esto, y esto está pasando, y esto es lo que quiere el enemigo hacer con el grupo que ustedes tienen. Y entonces yo literal, esa conversación como que... Y entonces no, entonces esto y esto y esto, porque me da un enfoque muy diferente y me permite saber qué es lo que está haciendo el enemigo. Entonces, eso es muy clave de tener esa comunidad también. Esa comunidad fuerte, porque la visión es lo que va a hacer la diferencia. La fuerza está sobre todo los hombres que Dios llama, y con el nazareo, digamos, el espíritu está, pero la visión es lo que va a hacer la diferencia para que no le cueste la vida cumplir el propósito. Amén. Bueno, entonces quiero que ustedes, antes de terminar, yo quiero que ustedes le pregunten a Dios, consultemos al Espíritu Santo, escriban, Señor, si hay una Dalila, muéstramela. Porque me ha pasado, literal, han habido momentos, y esto sí es de mujeres, han habido momentos de oración donde el Señor me decía como, yo le decía al Señor, no, será esta será mi esposa, lo que sea. Y lloré y tuve un sueño y el Señor me reveló literal que ella era como una Dalila para mí, ¿cierto? O sea, pero el Señor me lo reveló porque yo estaba constantemente buscándolo. Yo hasta diciéndole, Señor, o sea, ojalá que sí sea ella, o sea, era todo mi deseo que ella fuera mi esposa, o sea, era todo mi deseo porque yo estaba muy enamorado, literal. Entonces, y el Señor me lo muestra porque en su misericordia yo tengo una relación con Él y Él me habla sobre el propósito. Entonces, esa es la clave, digamos, sobre nosotros y que el Espíritu Santo responde y Dios es el que está más Interesado, interesado que el propósito se cumpla en sus 100%. vidas y el enemigo es el que está más interesado que no se cumpla. Entonces, tenemos que tener ese enfoque. Pero bueno, dejen ahí, pregúntenle al Espíritu Santo, dejen en los comentarios qué pensaron, compartan este video con otras personas que puedan estar viviendo, otras personas de propósito y nos vemos en el próximo en la mesa. Esperamos que vuelvan cada sábado. Estamos sacándolos los sábados a las 6 p.m. Hora Colombia. Qué gusto, gracias, bendiciones, chao. Chao.